conversatorio de hoy, el conversatorio de hoy efectivamente está muy interesante y retomamos nuevamente las charlas de conversar la historia, como siempre acá en las jornadas de estudiantes de historia de la Universidad de Antioquia, que hacemos un esfuerzo grandísimo por llevarles a todos ustedes las investigaciones que algunos de nuestros compañeros ya egresados o incluso no compañeros, cualquier tipo de persona que esté interesado en mostrar su trabajo, pues aquí tienen un espacio afortunadamente para que lo puedan hacer. Muy bien, el día de hoy tenemos el placer de contar con una historiadora de la Universidad de Antioquia. Ella es magíster en Historia de la Universidad Nacional de la sede de Medellín. Dentro de sus áreas de interés profesional se encuentra la organización de archivos y descripción de fondos documentales patrimoniales. Trabajó también en la Sala de Patrimonio Documental de la Universidad de AFIT, con los archivos de las colecciones de Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales y la colección patrimonial. Y bueno, su experiencia, pues se nos iría un buen rato porque es una persona muy preparada y le doy la bienvenida a Ana María Mesa Bedoya. ¿Cómo está usted, Ana? Bueno, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación de los estudiantes de historia, no sé si todos son del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia o diferentes facultades, a la profesora Sandra Patricia Ramírez que me convocó, me parece pues muy chévere este espacio para compartir con ustedes un trabajo que ya es bastante tiene muchos años, pues digamos que yo lo hice con otra compañera y lo entregamos en el año 2009, pero creo que es una opción que sigue estando vigente, una opción de trabajo de grado que es vigente y también un tema que nos compete a los historiadores, que es el trabajo con archivos, de todas maneras uno de los campos en los que nosotros nos desempeñamos como profesionales, uno de esos campos es el patrimonio histórico documental, y creo que pues es chévere como mostrarle a los estudiantes que desde su pregrado pueden comenzar a acercarse desde otras perspectivas a ese campo. Sí, Entonces, así es. uh-huh. Sí, vamos a tener tiempo para hablar de absolutamente todo. Justamente eh, quiero antes de entrar a la charla dar un pequeño aviso y es los que ya habían estado en estos conversatorios saben la metodología y los que no, pues les digo que vamos a hablar con Ana María durante cierto tiempo. Yo le voy a hacer ciertas preguntas y ya luego ustedes pueden formular las que ustedes quieran o las que le quieran transmitir a Ana María en el chat y al final de la charla iremos con ellas. Muy bien, Ana, entonces háblanos sobre tu trabajo, porque el interés de trabajar con el archivo de José María Uribe Uribe de 1838 a 1921, ¿qué te llevó Sí, a impulsarte a trabajar con eso? sí, pues yo había preparado una presentación, no sé si de pronto la pueda hacer, pues una presentación en PowerPoint, y si quieren, pues a medida que la voy haciendo, si quieren más haciendo las preguntas o cuando termine las haga. Sí, claro. Sí, Sí, claro, me puede ayudar con... sí, comparto la presentación entonces. Sí, dale. Listo. ¿En qué estás trabajando, Ana, en estos momentos? ¿Actualmente en qué te estás desempeñando? Actualmente soy profesora de cátedra del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia y también hago trabajos pues, como historiadora independiente de investigación también. Muy bien. En estos momentos doy la materia Historia de Colombia 3 y voy a empezar en un seminario precisamente sobre fuentes. No sé si ya están viendo la presentación ahí. Sí, ya se ve la presentación.
Sí, ya la veo. Bueno, respondiendo pues a la pregunta que me hace Esteban sobre pues qué me llevó a realmente yo hice el trabajo con otra compañera, se llama Andrea Velázquez Ochoa, también es historiadora, porque nos interesamos como en trabajar con archivos, pues en la época en que nosotros estudiamos, los profesores nos llevaban a las salas patrimoniales, a los archivos, a los centros documentales en los que encontrábamos el material con el que trabajamos en las clases y en una de estas visitas fuimos a la sala de patrimonio documental de la Universidad de AFIT. Esa sala llevaba, pues no sé, no recuerdo exactamente la fecha en que fuimos, pero pues, creo que esa sala está como desde el 2000 o 2002 funcionando y había una serie de documentos, o sea, es una sala que tiene, no sé pues si los estudiantes que estén aquí ya la conozcan, pero tiene muchísimos libros, revistas, partituras, archivos, mapas, una serie pues de material eh, muy bueno para la investigación de ciencias sociales y humanas y nos hablaron de algunos archivos que todavía estaban como en proceso de organización o de descripción y que existía la posibilidad de que hiciéramos trabajos de grado en ese lugar. Así que decidimos como hablar con la directora, la coordinadora en ese momento que era María Victoria Duarte y bueno, y nos como que nos realmente no fue una lección pues como guiada por eh, como por un gusto particular, sino que cuando fuimos a la sala y lo conocimos el lugar y como los documentos, dijimos pues ¿por qué no mirar esta opción que también parece muy buena? O sea, entonces eso fue como lo que nos llevó a trabajar con este archivo, básicamente. Yo voy a hacer la presentación entonces y más bien dejamos las preguntas o no sé si Esteban, si quieras como hacerme otra pregunta. No, no, está muy bien la presentación y luego podemos ir con las preguntas. Lo Listo. importante es que te sientas como hablando Okay. de tu trabajo y de tu investigación. Ok, entonces yo la presentación que preparé la hice como para mostrar el proceso de trabajo con un archivo histórico y la hice a través como de, quiero presentarles cómo organizé el trabajo final, el informe final que presentamos, mi compañera y yo, digamos que el trabajo final y a partir de eso les hablo como de la organización de ese archivo. Obviamente la modalidad de trabajo de organización de fuentes pues creo que es bastante vieja en el departamento. Creo que esa organización de fuentes también le da a uno la oportunidad de hacer una especie de pasantía, aunque oficialmente no es una pasantía, uno termina siendo parte de la cotidianidad de la institución en la que está trabajando. Eso depende obviamente del archivo que uno vaya a organizar. Pero en el caso de la sala de patrimonio documental, nosotros sí tuvimos como la oportunidad de ser parte de la cotidianidad y no solo, más que de la cotidianidad, parte como seguir las reglas de organización de fuentes, del trabajo con el patrimonio, del cuidado que había que tener con ese patrimonio. Entonces, me parece que fue también una especie de pasantía, por un lado, y por otra, una organización de fuentes y eso fue muy bueno para nosotros como estudiantes porque cuando digamos salimos ya graduadas de la universidad teníamos una experiencia en una sala patrimonial, en una biblioteca, en una institución. Entonces creo que es como un plus que puede tener esta opción de trabajo de grado, aunque obviamente como digo depende de la institución en la que se haga. Bueno, las autoras pues fuimos Andrea Velázquez, como les dije, y yo. El título original era del informe de investigación y organización del archivo de María Uribe, 1838-1921. En la diapositiva anterior, como ustedes ven, dice 1831. Estas no son las fechas de nacimiento y muerte de José María Uribe, sino las fechas extremas, digamos, de los documentos que contiene el archivo. Las fechas difieren porque mucho tiempo después de que nosotros hicimos el trabajo llegaron más documentos de ese archivo que fueron integrados obviamente pues al fondo documental y eso es algo que suele suceder en los archivos, que pueden encontrarse documentos que luego se van integrando. Las asesoras de nuestro trabajo fueron la historiadora Luz Eugenia Pimienta Restrepo y la historiadora María Isabel Duarte Gandica, que es la coordinadora
de esa sala. Para nosotros es muy importante contar con la ayuda de estas dos profesoras, porque estas dos historiadoras, porque ellas no solo pues tienen los conocimientos de historia, de la importancia de establecer un contexto histórico para trabajar con fuentes documentales, sino también una experiencia importante en trabajos con archivos históricos. Obviamente nosotros como estudiantes de historia, la relación que tenemos con los archivos, por lo menos en la época en la que yo hice el pregrado, era una relación más de investigación, en el sentido en que cada uno iba a los archivos, al Archivo Histórico de Antioquia de Medellín o a la sala patrimonial de la Universidad de Antioquia a trabajar los documentos desde una perspectiva de la investigación, ¿cierto? Recoger la información y luego pues hacer los trabajos. Pero el trabajo con organización de fuentes implica un conocimiento de una disciplina que nosotros no conocemos dentro de la carrera, que es la archivística, que es muy diferente a esa relación que nosotros tenemos cuando somos estudiantes. Entonces, estas dos historiadoras que tenían como, digamos, conocimiento de la bibliografía y de los procedimientos teóricos y metodológicos de la archivística, nos guiaron en ese nuevo mundo de esa disciplina que no conocíamos. Y fue pues, como importante contar con ese apoyo. Quiero resumir en general como el trabajo. En el trabajo se presenta una descripción del proceso de organización y valoración de una nueva fuente para la investigación. En ese momento, en el 2009, era una nueva fuente porque ese archivo estaba en costales, en una finca, o sea, estaba a punto de perderse, entonces pues nadie lo conocía, solamente María Mercedes Botero. María Mercedes Botero es una historiadora que se ha especializado en el comercio, las cosas comerciales, y también el oro, la historia del oro, y ella conocía un libro de ese archivo, pero no conocía como los otros, pues los otros documentos que estaban en una finca, en unos costales. Entonces, cuando nosotros en 2009 terminamos este trabajo, fue muy valioso porque era poner a disposición de los investigadores una nueva fuente para la investigación. Creo que el archivo ha sido usado desde el 2009 hasta acá, ha sido usado por diferentes investigadores, aunque creo que sigue teniendo muchas posibilidades y que todavía no ha sido como explotado lo suficiente. Hay un investigador de la Universidad Nacional que hizo un doctorado, él se llama Juan Esteban Vélez Villegas, que no recuerdo, hace unos pocos años hizo un trabajo de grado en el que hizo este archivo, sobre todo los documentos de contabilidad. Este es un archivo, pues ahora les voy a contar con mayor detenimiento de qué se trata. Es un archivo que habla sobre el comercio en la segunda mitad del siglo XIX y bueno, pues me gustó mucho pues como ver que ya lo estaban usando más, pero creo que sigue siendo una nueva fuente porque no ha sido lo suficientemente como explotada. Bueno, en el trabajo tratamos de exponer siempre la importancia del trabajo del historiador en la organización y valoración de los archivos. Creo que nosotros, al tener pues como todo ese conocimiento de la historia y sobre todo la importancia de la investigación, de la importancia de las fuentes para nuestra ciencia, para nuestra disciplina, podemos pues como aportar desde un punto de vista teórico y metodológico, mostrar en nuestros trabajos que nosotros tenemos las herramientas para trabajar con los archivos y que es importante tener en cuenta en las instituciones que tienen documentos como el respaldo o digamos los conocimientos de un historiador que puedan determinar si los documentos pues se conservan indefinidamente. Entonces siempre tratamos de llamar la atención sobre ese aspecto en el trabajo. Otro asunto es que establecimos el contexto histórico en el cual se hicieron los documentos que componen el archivo. Como les dije, es un archivo sobre todo que tiene información de la historia del comercio, no solo en Antioquia, sino también en Colombia. Entonces, el establecimiento del contexto histórico de la segunda mitad del siglo XIX fue importante para entender por qué surgieron estos documentos, pero también para entender cómo funcionaban los documentos o qué funciones tenían los documentos que nosotros estábamos leyendo pues, y tratando de organizar. Entonces, por ejemplo, encontrábamos letras de cambio, entonces teníamos que ir a ver qué era una letra de cambio y cómo funcionaba una letra de cambio en el siglo XIX. O en los libros contables, el libro mayor, el libro borrador de cuentas, estas cuentas de haber y debería haber, teníamos que entender cómo funcionaban en su contexto
Asimismo, por ejemplo, en la correspondencia entender, en la correspondencia comercial entender por qué estaban los comerciantes tan interesados en guardar su correspondencia. Entonces leímos la legislación, pues leyendo ese contexto, saliendo ese contexto y logramos pues entender que era una obligación, digamos, dentro de los códigos comerciales de la época. Entonces, el establecimiento del contexto tenía como esas dos variables, o sea, por una parte entender por qué existen esos documentos y por otra entender cómo funcionan los documentos en ese contexto. Y finalmente, el trabajo, nosotros hicimos pues como todo el trabajo de organización del archivo, que parece pues un trabajo mecánico, pero que implica también un poco la investigación, o por lo menos el establecimiento de un contexto histórico del archivo, pero también quisimos hacer un trabajo, si bien no, digamos, tan profundo ni tan extenso como una monografía, sí escribimos 2 artículos basadas en el archivo, escogimos 2 líneas temáticas de investigación que nos arrojaba el archivo y mi compañera escribió un artículo sobre la historia familiar de los comerciantes de Uribe Ruiz y yo escribí un artículo sobre la casa comercial Uribe Ruiz Hermanos, pues que se encuentra, pues que hace parte como de estos, de las entidades que crearon el archivo. Entonces creo que es algo que también se puede capitalizar cuando uno hace organización de archivos, porque no es solo hacer el trabajo de organización o de inventario, ¿cierto?, de descripción, sino que uno puede sacar provecho, pues ya que está mirando los documentos, escribir un artículo, y de hecho los artículos que nosotros escribimos, el de mi compañera, ella publicó un artículo en el año 2010 basado en este trabajo que hizo aquí, y mi artículo pues, del trabajo de grado lo publicaron en el año 2011. Entonces también es una manera de capitalizar el trabajo que uno hace con la organización de fuentes. Ahora, obviamente la estructura del informe final tiene 4 capítulos. Es obvio, pues como en las monografías de historia normalmente se hace, establecimos un marco conceptual, una metodología y quisimos ver también todas las leyes que, digamos, dirigen la organización o que establecen cómo se deben organizar y tratar los documentos históricos, sobre todo las directrices que tiene el Archivo General de la Nación. De eso se trata este primer capítulo. En el marco conceptual, como les decía ahora, nosotros nos tenemos que acercar a una disciplina que es la archivística. Afortunadamente, pues la Universidad de Antioquia tiene incluso una biblioteca especializada, que es la que se encuentra en la Escuela de Bibliotecología, o por lo menos hasta esa época era así, para el 2008-2009, y pudimos acceder pues, a esta bibliografía, la bibliografía del Archivo General de la Nación, obviamente, y mucha bibliografía de España, que digamos España tiene un recorrido importante en el asunto de la archivística y el patrimonio histórico documental. Nosotros identificamos 3 grupos de conceptos que debíamos entender para poder abordar la organización del archivo. Digamos, el primer grupo tenía que ver con qué es la archivística, cuál era su objeto, qué eran los documentos de un archivo, qué era un archivo, entendido el archivo como la institución que resguarda los documentos, pero también como un conjunto de documentos, que era un fondo documental y que era un archivo histórico. Nosotros siempre tratamos de mantener una visión histórica de todo lo que escribíamos. Entonces, en el caso pues, de este marco conceptual, tratamos de entender, digamos, la historia de la archivística, sobre todo a partir del siglo XIX, con la formación de los estados nacionales, el interés por conservar los documentos, y por ejemplo, en el asunto del marco legal de los archivos, y cuando hablamos de los archivos en Colombia, también tratamos de ver la historia del Archivo General de la Nación, como no olvidarnos nunca de que, o sea, estamos viendo la archivística, pero también somos historiadores, pues estamos formándonos como historiadores y queremos, quisimos siempre como mantener ese hilo histórico en todo, incluso en el marco conceptual. Otro grupo importante de conceptos tenían que ver con el principio de procedencia, el principio de orden original, que básicamente es establecer de dónde proceden los documentos y qué orden original tenían. Cuando nosotros empezamos a organizar este archivo no tenía absolutamente ningún orden. Y estos 2 principios básicos de la archivística nos ayudaron a entender que era necesario establecer una historia, entender la historia de los personajes que crearon esos documentos para poder saber exactamente cómo clasificarlos. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en un municipio
digamos, hay una Secretaría de Hacienda, los documentos de esa Secretaría no se mezclan con los documentos de la Secretaría de, no sé, de Medio Ambiente. Eso es básicamente el principio de procedencia, establecer en dónde va cada documento. Y el principio de orden original también se relaciona con ese asunto. Pues Es si tiene como, algo. como, es Sí, como yendo un poco más a lo que sería la guía documental, que uno, sí, exacto. O sea, es como saber, como poder determinar cada documento, digamos, a qué clasificación pertenece, o a qué entidad pertenece, o a qué oficina pertenece. Obviamente eso funciona de manera diferente cuando son archivos institucionales o cuando son archivos privados, o en este caso pues un archivo familiar, un archivo de unos personajes, pero ya les voy a mostrar pues cómo lo hicimos nosotros. Y finalmente era importante pues entender otro grupo de conceptos que era qué es la clasificación, la ordenación y la descripción. La clasificación precisamente consiste en determinar ese principio de procedencia y orden original de los documentos. La ordenación puede tener criterios cronológicos. En el caso de nosotros escribimos el cronológico que nos parece el más lógico, de acuerdo con la lógica del archivo. Pero también podrían ser temáticos, topográficos, o sea, organizarlo por lugar. De hecho, nosotros empezamos a organizar el archivo como la correspondencia, por ejemplo, por lugares. Y luego pues llegó María Isabel Duarte y nos dijo, no, eso no, o sea, esto se va a volver una locura, esto no es así, hagámoslo cronológicamente, y era realmente la lógica del archivo hacerlo de forma cronológica. Y la descripción consiste en hacer un inventario, una guía, o un inventario, guía, o un catálogo. El catálogo es más detallado, el inventario no lo es tanto, pero es el instrumento que sirve pues como para el control y también para que la gente pueda consultar más fácil los documentos. En cuanto a la metodología, pues seguimos, como les dije ahora, lo establecido por el Archivo General de la Nación para los fondos acumulados. Como les digo, fondo acumulado es pues, un archivo que no tiene absolutamente ningún criterio de organización. Y pues seguimos como todas las indicaciones de la archivística, ¿cierto? Hacer un diagnóstico general de la historia de los documentos, de su custodia, por qué estaban en una finca, por qué llegaron a la sala patrimonial, cuál era el contenido informativo. Entonces nosotros hacíamos sondeos para mirar y definitivamente vimos este es un archivo con el carácter comercial, en principio lo establecimos así. Las fechas de los archivos y el volumen. Más adelante les muestro pues como las cifras totales. Ahora, lo interesante de organizar un archivo así, pues que no tiene como ningún orden, pero también incluso creo que la gente que habla de inventarios, catálogos, en fin, es la reconstrucción de la historia institucional. Eso consiste en establecer como fechas claves, conocer la historia de las personas, de las instituciones que crearon los documentos. En el caso de nosotros fue difícil porque hasta ese momento no había mucha información publicada sobre la familia Uribe Ruiz, sobre estos comerciantes. El profesor Víctor Álvarez Morales tenía un texto sobre Pedro y Stanislao Uribe Ruiz, que pues, hacen parte de esta familia, pero digamos que era información muy precisa. También María Mercedes Botero y María Teresa Uribe de Hincapié en su texto clásico sobre Bajo el signo de Mercurio, ¿cierto? Que habla sobre los comerciantes de Medellín. Allí aparecía en una tabla José María Uribe como un gran comerciante de Río Negro. Pero no había, digamos, mucha información. Creo incluso que también las profesoras Sandra y Karim, yo no sé si posterior a la fecha en que nosotros hicimos este trabajo antes, en un libro sobre migración también mencionan a estos comerciantes. En todo caso, no había mucha información. Entonces, para reconstruir la historia institucional, nosotras recurrimos a escrituras notariales. En esto nos ayudó mucho el profesor Víctor Álvarez, que pues, nos indicó en qué notaría se encontraba información sobre estos comerciantes. El mismo profesor Víctor Álvarez nos introdujo con un descendiente de esta familia, el señor Iván Restrepo Aramillo, que incluso tiene una página sobre genealogías de Antioquia. Pues él ya murió, pero la página sigue estando pues en internet, y ese testimonio oral nos sirvió mucho porque nos sirvió como a ir reconstruyendo la historia de la familia, más las escrituras notariales que nos decían, ellos crean una empresa, ellos hacen prórrogas sobre la empresa, ya no tienen la empresa, y bueno, la bibliografía que había. Y al mismo tiempo que leíamos todo esto íbamos mirando el archivo, entonces era como una relación constante entre los documentos y la bibliografía para reconstruir esa historia que hasta el momento no estaba muy clara.
pues no estaba pues, como escrita en otras fuentes. Bueno, y la organización ya, pues lo que hicimos, la clasificación consistió en determinar las secciones, las series, las subseries. La ordenación, como les dije ahora, era el criterio cronológico, hicimos un trabajo mecánico que es la foliación, y la descripción, el inventario. Y finalmente establecimos las líneas temáticas, es decir, qué temas se pueden investigar en ese archivo, y escribimos los artículos que luego publicamos en revistas académicas. Ahora, el capítulo 2, ya sí pues nos metimos pues, de lleno en el archivo José María Uribe Uribe, hicimos una descripción sobre la sala de patrimonio documental. Esa sala, digamos, el archivo llega allí a través de una descendiente de los Uribe Ruiz, que, digamos, tenía todo el archivo, pues conocía que estaba en una finca, en unos bultos, unos costales, y la historiadora y economista María Mercedes Restrepo tuvo conocimiento de esta situación. Ella obviamente sabía el valor tan grande que tienen estos archivos, que seguramente se han perdido mucho, se siguen perdiendo, y bueno, para rescatarlos se puso en contacto con la Sala de Patrimonio Documental, que lo recibió, y hizo un trabajo maravilloso, porque lo recuperó físicamente, pues los documentos se ven que parecen mordidos, pues como por animales, por roedores, etcétera. Hizo todo un trabajo de limpieza, de recuperación del archivo, pero aún así pues seguía estando pues como un fondo acumulado, es decir, sin ninguna organización. Bueno, como les dije ahora, el contexto histórico de los documentos pues, de la segunda mitad del siglo XIX, eso lo establecimos obviamente para poder hacer todo el proceso de organización, y quedó pues como en este capítulo. Y finalmente hicimos una descripción del proceso de organización, el diagnóstico del archivo, todo lo que les acabo de contar, la clasificación, la ordenación y la descripción, que es básicamente como los pasos que se siguen en la archivística para poder darle orden a un archivo y ponerlo al servicio de los investigadores. Ahora voy a hablar sobre quiénes produjeron estos documentos. Creo que debí empezar por eso, pero bueno. A ver, el personaje principal, y por eso el archivo se llama así, es José María Uribe Uribe, lo tienen ahí a la derecha, y a la izquierda está su esposa Telésfora Ruiz Bernal. Ellos hacían parte de la élite local de Río Negro, por lo menos la familia de José María Uribe Uribe desde finales de la época de los Borbones, hacía parte de esa élite local. Ellos estaban involucrados en actividades propias de la élite, como la colonización de tierras, el comercio con Jamaica, ostentaban cargos públicos. José María Uribe Uribe tuvo cargos públicos en Río Negro. Pues si ustedes pueden ver la manera en que ellos están vestidos, pues es típica de la élite. Y José María Uribe Uribe era sobrino de Juan Uribe Mondragón, que estaba pues involucrado con ese comercio con Jamaica y con la colonización de tierras, que es un personaje pues, importante. Pero la actividad principal de José María Uribe Uribe era el comercio. Por lo menos entre 1830 y 1850 fue un comerciante que se dedicó a comprar mercancías en plazas importantes de comercio como Medellín, Honda, Bogotá, Cartagena, Santa Marta. Se las compraba a otros proveedores, comerciantes nacionales, que importaban mercancías, y también vendía mercancías del país, ¿cierto? Había mercancías extranjeras y mercancías del país. Luego, entre 1855 y 1856, después de haber creado, digamos, toda una reputación comercial y social importante, José María ya se vuelve un importador directo, es decir, él establece relaciones con casas comerciales internacionales en Inglaterra, Francia, Alemania, muy pocas en Italia y en Estados Unidos, básicamente, sobre todo en Inglaterra, y él comienza a importar y ya se vuelve él, digamos, un proveedor de un mercado de pequeños y medianos comerciantes y otros clientes consumidores pues, finales, de un mercado grande, sobre todo en el oriente antioqueño, está el mercado más grande, en el sur de Antioquia. El sur de Antioquia en esa época pues iba hasta Manizales, y también en la década de 1870 se entra al mercado del estado del Cauca, Cali, Buga, Cartago, y comienza a importar mercancías por el puerto de Buenaventura.
Entonces, José María, digamos que en el contexto regional, digamos en Antioquia, no era un gran comerciante, digamos los grandes comerciantes estaban ubicados en Medellín, digamos los Santa María, los Uribe de Medellín, los Restrepo, los Echavarría, pero él dentro de su localidad de Cerro Negro sí era un comerciante importante. Ellos se dedicaron, José María se dedicó a la importación sobre todo de telas, tan finas y no finas, de metales como hierro y acero y de otras mercancías que en esa época se llamaban chismes o les decían chismes, que eran mercancías como, no sé, lámparas, saleritos, espejitos, no sé, cositas para mujeres, en fin. La lista que ven ahí es la lista de sus hijos. Es muy interesante ver cómo va integrando a sus hijos, digamos, al negocio familiar. Eso lo fuimos pues como entendiendo en las escrituras de constitución de las sociedades para el proceso de organización. Entonces, para hacer la historia institucional, como les decía, consultamos escrituras en las que podíamos ver cuándo se creaban las empresas, cuándo se liquidaban, cuándo había prórrogas. Entonces, lo que vimos en el archivo es que hay, digamos, como dos momentos importantes. La fundación de la Casa Comercial José María Uribe Hijos. Entonces, José María Uribe Hijos se asocia con sus hijos. Encontramos documentos que hablan de esa sociedad desde 1852, sin embargo, hasta el momento solo hemos encontrado pues, una fecha oficial que es 1871. Y luego se va pues, desarrollando toda la historia de esa casa comercial. En 1893, el 31 de diciembre, muere José María Uribe Uribe y sus hijos, Pedro y Estanislao Uribe Ruiz, continúan al siguiente año, en 1894, con otra casa comercial que se llama Uribe Ruiz Hermanos, que finalmente se liquida en 1916. Entonces, digamos que todo eso nos ayuda, todas esas fechas nos ayudaron a determinar también cómo organizar el archivo. Estos comerciantes también fueron exportadores de café, obviamente exportaban oro, como todos los comerciantes que querían comprar mercancías en el extranjero, debían exportar oro. Y también exportaron sombreros a Cuba, pues a La Habana. Y bueno, pues y es importante decir también, de acuerdo con los documentos de archivo y otros documentos encontrados en otros archivos, también tenían muchas fincas, tierras, para la producción del café, también vendían mulas, marranos, frijoles, maíz, o sea, todo lo que se les atravesaba. Es normal, pues digamos que es una característica de esa élite comercial de la segunda mitad del siglo XIX, digamos que diversificar las inversiones y obviamente el comercio era una actividad que definitivamente, pues como han dicho muchos autores, era la catalizadora del resto de actividades, ¿cierto? Que normalmente estaban asociadas. En este archivo se comprueba esa hipótesis. Ahora, el archivo determinamos que tenía estas secciones, entonces hay dos casas comerciales importantes, José María Uribe e Hijos y Uribe Ruiz Hermanos. Los personajes que, digamos, que tienen más volumen de información en el archivo son José María Uribe Uribe, como personaje principal, su hijo Estanislao Uribe Ruiz y Francisco Antonio Uribe Ruiz, que también es su hijo. Las fechas que ustedes ven ahí son las fechas extremas de los documentos de esos personajes. Eso no quiere decir que en ese archivo no se encuentre información de otros personajes, incluso pues mucho más famosos, de comerciantes, digamos, que han sido más conocidos en la historiografía, y digamos que por el volumen de información se determinó que estos eran pues como los personajes importantes, pero hay mucha información sobre muchos otros personajes. Y había otros documentos que no cuadraban, pues digamos, no pertenecían a las otras secciones y se crearon las secciones Familia Uribe Ruiz, escritos y documentos web. Después de las secciones se determinó cuáles eran las series documentales. Básicamente hay dos grandes series que son la correspondencia y los documentos contables. Esta correspondencia es riquísima. Hay una correspondencia que es nacional, digamos todos los negocios nacionales, toda la correspondencia con los clientes, con los agentes en el Caribe. Ustedes saben que las mercancías llegaban en distintos momentos, ¿cierto? Llegaban a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, bajaban por el Magdalena, hasta los puertos del interior. Entonces está toda esa correspondencia que muestra como todas esas rutas de comercio y todos los contactos que tenían para poder vender mercancías extranjeras. Está la correspondencia internacional, que se refiere a todas las transacciones con Europa y
Unidos. Y en los documentos contables también tiene como esa misma lógica, ¿cierto? Los documentos que dan cuenta del negocio nacional y del negocio de la importación. Bueno, finalmente los capítulos 3 y 4, el capítulo 3 consiste en la valoración documental que hacemos los historiadores, que consiste en determinar qué información tiene el archivo y determinar cuáles son las líneas temáticas. En ese momento, nosotros determinamos que, pues, básicamente lo que se podía investigar en ese archivo era el comercio, el mercado, los comerciantes antioqueños, las casas comerciales, los clientes de esas casas comerciales, los tipos de mercancías que circulaban, las formas de pago, las relaciones comerciales en Antioquia, de locales, regionales e internacionales, ahí me faltó también nacionales, y las rutas de comercio. Eso fue como ese momento en el 2009. Y lo digo porque después seguí explorando el archivo y me di cuenta que tenía mucho más, pero eso pues, ya lo voy a tratar. Y finalmente el capítulo 4 consiste pues, en los artículos de los que les he hablado. Eso es básicamente el informe de investigación o pues el informe de trabajo de grado que hicimos. Siguiendo obviamente todas las recomendaciones de la archivística, establecimos cuadros de clasificación documental. Acá hay simplemente una muestra, ¿cierto? Entonces en la sección de José María Uribe tenemos pues, las series correspondencia, nacional, internacional, telegramas, documentos de contabilidad, etc. Esto es como muy de la archivística y le sirve pues, al investigador también como para guiarse en la búsqueda de documentos. Finalmente, ese archivo está compuesto de libros y documentos sueltos que están en carpetas. En total son 270 unidades documentales, es decir, entre libros y carpetas hay 270 unidades y tiene un total de 32.772 folios con información sobre la segunda mitad del siglo XIX y un tanto de la primera mitad. Ahora, hay otros temas que se quedaron por fuera en ese momento en que hicimos el trabajo, pues digamos que luego yo tuve la oportunidad de seguir explorando el archivo y creo que hay otros temas y los quiero pues como exponer para que se vea la riqueza que tiene. Está el asunto de los grandes, los medianos y los pequeños comerciantes, como toda esa estructura de los oficios, y el mismo oficio, ¿cierto? Cómo están jerarquizados, ahí se puede encontrar información sobre eso, sobre las relaciones socioeconómicas con los clientes, que es un tema muy bello, porque ustedes saben que Colombia en la segunda mitad del siglo XIX pues, es un país rural y los clientes finalmente vienen siendo pues, personas del campo que compran mercancías extranjeras, también nacionales, y se nota, o sea, en la correspondencia que hay entre los comerciantes y sus clientes, uno empieza a ver las negociaciones, el tipo de vocabulario que usan, el lenguaje que usan, cómo empiezan a circular favores, información y cómo se van construyendo unas relaciones que no siempre son verticales, o sea, no siempre es como el gran comerciante y el pequeño cliente, sino que hay una serie de reciprocidades y también de negociaciones y estrategias en esas relaciones entre grandes comerciantes y sus clientes. También es importante decir que este archivo, las casas comerciales de los Uribe Ruiz se encontraban en Río Negro, pues desde la segunda mitad, a partir de 1875 en Manizales y solo en 1902 en Medellín. Entonces ustedes ven, es un archivo que da cuenta de una partecita de Antioquia, pues uno dice, bueno, tienen un mercado grande, 3 ciudades importantes, y además, como son comerciantes importadores, entonces hay información sobre casas comerciales internacionales, hay información sobre la costa, sobre Barranquilla, Cartagena, Santa Marta principalmente, sobre Buenaventura muy poco, pero de todas maneras hay, sobre Bogotá, sobre el estado del Cauca. Entonces ustedes ven, es un archivo regional, pero es un archivo que tiene muchas potencialidades en términos pues como de espacio, pues en términos espaciales da cuenta de un espacio bastante grande y se pueden estudiar precisamente las redes de comercio locales, regionales, nacionales e internacionales. También se puede estudiar lo que se llama el capital social de los comerciantes, es decir, cómo los comerciantes usan esos contactos, la información y todo lo que circula como en esa red que se va formando alrededor del comercio para
pues, para beneficiarse. En este caso, por ejemplo, en el archivo se encuentran muchas cartas en la época de las guerras civiles, cómo los comerciantes debían pasar sus mercancías como pertenecientes a un comerciante, por ejemplo, conservador. Los Uribe Ruiz eran liberales, eran bastante liberales, pero tenían amigos conservadores que hacían pasar sus mercancías como de ellos para que ellos no tuvieran problemas en la época, pues por ejemplo, sobre todo en la regeneración. Otro asunto muy interesante es el asunto de la cultura material. Quien quiera hacer un estudio de cultura material debe revisar estos archivos porque allí están las listas de todo lo que traían, de precios, incluso se podría determinar por localidad, ¿cierto? De acuerdo con los clientes, en qué localidad compraban más, qué tipo de artículos. Y finalmente el asunto de la circulación de información. Siempre que hay comercio de circulación de información, en las cartas no solo hablan pues, de asuntos económicos, sino de asuntos políticos, de la vida cotidiana, etc. En relación con la política, creo que también ahí se puede explotar mucho este archivo porque se hacen patentes los conflictos entre liberales y autoridades del Partido Conservador. Como les decía, estos eran comerciantes liberales, entonces tuvieron ciertos problemas, sobre todo cuando llegó la regeneración. El asunto de la regeneración se ve muy patente en la correspondencia familiar entre José María Uribe y sus hijos, porque ellos se tuvieron que esconder en algún momento, pagar pues, impuestos, etcétera. Precisamente lo que les decía ahora, las solidaridades entre comerciantes liberales y conservadores, cómo funcionaba la economía en las guerras civiles, o sea, seguía habiendo una vida cotidiana incluso en las guerras y la economía seguía funcionando. Y estos cuáles eran las estrategias que ellos iban desplegando para poder continuar. Y también me parece interesante, creo que podría hacerse a partir de la correspondencia, un análisis del lenguaje político, pero también creo que el lenguaje de la época. Entonces creo que tiene pues muchas potencialidades. En relación con la familia, creo que también el archivo puede servir para quienes quieren estudiar asuntos de familia, o sea, cómo una actividad como el comercio determina la cotidianidad de las familias, cómo es la crianza y la educación de los hijos en esas actividades, los sentimientos y las emociones también se ven en la correspondencia, en las cartas, esos sentimientos y emociones en relación con la actividad que ejercen, con el comercio, pero también con la política, con la vida cotidiana, y cómo los cambios generacionales afectaban pues, las empresas familiares. Ese es un tema muy común en la historia empresarial, ¿cierto? Cómo se da el cambio generacional y cómo cambia los negocios. También creo que se podría estudiar aquí. Incluso este archivo se puede conectar con otro archivo que hay en la sala de patrimonio documental, que es el de Jorge Restrepo Uribe, porque Jorge Restrepo Uribe es descendiente de esta familia. Entonces se pueden ver cómo esos cambios generacionales también mirando otros archivos que tienen que ver con los descendientes de esta familia liberales. Bueno, finalmente creo que esos fueron los 3 puntos pues, que expuse, ¿cierto? El encuentro pues, con el archivo histórico que implicaba conocer la teoría y la práctica archivística, el asunto pues, de la historia del archivo José María Uribe y pues, las perspectivas de investigación que da este archivo. Esa es básicamente como la presentación. Bueno, muy completo todo, Ana María. La verdad es que queda uno lleno de mucha información después de esta exposición tan buena y tan rica que nos acabaste de dar. Mucha riqueza, sobre todo en varios temas, porque usted nos dice que ofrece varia información. El tema de este archivo ofrece varia información relacionada con el desarrollo económico en la región antioqueña, en el comercio, los comerciantes y las casas comerciales de la época de Río Negro, Manizales y Medellín para finales del siglo XIX y principios del XX, ¿cierto? Sí. Y también que uno por dos tipos de investigación, como también estudiar el tema de la familia de José María Uribe y otro tipo pues, de temas. Pero para usted, en resumidas cuentas, ¿cuál es la importancia real de haber rescatado este archivo para futuros trabajos en cuestión de la historiografía? Que alguno que nos esté escuchando en este momento tal vez está interesado en el tema o está
buscando, tiene un vacío historiográfico y tal vez con este tipo de fuentes o documentos lo puede llenar. Entonces, ¿cuál es la importancia que usted le ve a este tipo de información? Como, pues, como dije anteriormente, creo que es muy valioso porque da cuenta de esa segunda mitad del siglo XIX, de cosas que ya conocemos, pues de procesos que ya conocemos, y que uno diría, bueno, la segunda mitad del siglo XIX ya sí están estudiada, pero desde una perspectiva local y con nuevos archivos, como, o sea, a mí me parece nuevo porque realmente creo que no ha sido lo suficientemente explotado o lo suficientemente investigado. Entonces, ver como diferentes temas desde la perspectiva local, creo que puede aportar o a afirmar o digamos, a reevaluar cierta información o cierta historiografía que afirma asuntos sobre Antioquia. Por ejemplo, se ha afirmado pues, que Colombia, pues, digamos, en el contexto latinoamericano no estuvo, no participó mucho, o digamos que su participación no fue tan importante en el comercio internacional en la segunda mitad del siglo XIX, comparado con otros países de América Latina, pero de todas maneras, entonces se queda uno con esa idea, cuando uno va a este archivo y encuentra cómo estos comerciantes se empiezan a conectar con el ámbito internacional, con Inglaterra, y empieza a ver que hay unas relaciones de reciprocidad, o sea, las casas comerciales extranjeras están muy interesadas en los comerciantes antioqueños porque ellos pagan con oro. Entonces, digamos que la importancia del archivo es que, como dije ahora, tiene información no solo sobre el comercio y la economía, sino también sobre la política, sobre la vida cotidiana. Incluso se pueden hacer trabajos sobre cómo se llevaba la contabilidad en la época, un asunto o un trabajo sobre la correspondencia, ¿cierto? Cómo funciona la correspondencia, el tiempo también, ¿cierto? Al seguir, por ejemplo, las fechas de las cartas, cuánto tiempo se demoran en responder, etcétera. Entonces creo que hay muchos temas que están por investigar o que si ya han sido investigados con este nuevo archivo que proporciona nueva información, pues, pues va a enriquecer la historiografía. Y pues yo invito a los estudiantes o a que hagan organización de archivos o que se vayan y se metan a este archivo y hagan. Incluso creo que la historia de la familia Uribe está por hacer. O sea, no hay una historia de esa familia y digamos que es una familia que, como tú mencionaste ahora, ¿cierto? Está en Manizales, porque varios se trasladaron a Manizales, está en Medellín, está en Río Negro, están en el Cauca también, y hay mucha información en el archivo histórico de Río Negro sobre José María Uribe, y creo que pues alguien que pronto viva en estos pueblos podría hacer una combinación de consultar esas dos fuentes, esos dos archivos y cómo hacer aportes a la historiografía local y regional. Sí, es muy importante lo que nos decías ahorita, y es que muchos de estos documentos estaban literalmente en costales, Sí. y vemos también muchos documentos que están así hoy en día y que no han tenido pues como una importancia para ciertos archivistas o historiadores como en rescatar este tipo de información, que muchas veces uno se queda, bueno, sí, con la facilidad de ir al archivo, buscar las guías, buscar ciertas cosas que nos ayuden pues como a hacer mucho más fácil nuestro trabajo, pero a veces el argumento o la respuesta esencial de la investigación que uno está haciendo muchas veces está en esos archivos por allá envueltos entre la basura o en costales o en ciertas cosas. ¿Con qué voy a esto? Voy porque muchas veces cuando los estudiantes se gradúan de pregrado de historia, tienen varios campos de acción. Uno de ellos es la docencia, el otro también es la investigación, o también se pueden inclinar por la organización de archivos. Pero la organización popular, últimamente popular entre los graduados, y la pregunta es esa, ¿por qué crees que es así? Porque tal vez la organización de archivos necesita mucho más apoyo para rescatar este tipo de información, o cuál es tu diagnóstico sobre el tema. Sobre por qué, pues, como esa desidia con los archivos. Sí, porque hay tan poco interés en ciertos graduados sobre irse por el tema de la organización de archivos. Pues yo creo que es porque básicamente, o sea, eso depende pues del programa
que están estudiando, y yo creo que hay un énfasis muy fuerte en la investigación. De todas maneras, la educación en historia, pues desde el siglo XIX, en los países occidentales, básicamente es el historiador concebido como un investigador. Entonces, no hay un énfasis definitivamente en la organización de archivos, hay un énfasis en el trabajo con los archivos, pero no digamos, en trabajar con ese patrimonio, a pesar de que de que ese patrimonio histórico documental es un campo en el que nosotros podemos trabajar, ¿cierto? No todos, es difícil ser historiador en Colombia, y creo que podrían crearse como unas líneas de trabajo de los historiadores. Como tú dices, unos van a ser docentes, entonces pues no sé, debería haber un asunto de la docencia, unos van a hacer, trabajar en bibliotecas, en archivos, en museos, entonces debería haber como una línea en eso, y otros van a ser investigadores. Creo que tiene que ver mucho como con el perfil de formación que tienen los programas, ¿cierto? O sea, si hay un perfil de investigador, o sea, tú quieres ser investigador. Entonces, pero creo que, por ejemplo, en los pueblos, pienso por ejemplo en Río Negro, bueno, que no es tanto un pueblo, pero, o sea, es la riqueza que tienen allá en ese archivo, y yo encuentro que hay varios historiadores trabajando allá en los archivos y hacen un trabajo maravilloso. Y las personas que trabajan en archivos, en últimas, terminan conociendo muchísimas fuentes, tienen una visión mucho más amplia, pues, como de los procesos. Si tú hablas con una persona que trabaja en una sala patrimonial como María Isabel Duarte, ¿cierto? Le preguntas por cualquier proceso y ella inmediatamente te dice, sí, está esto, está lo otro, te puedo guiar. Y a la hora, creo que de escribir también, quienes trabajan con archivos, con patrimonio histórico, tienen mucho más claro en dónde buscar, ¿no es cierto?, cómo trabajar las fuentes. Entonces creo que el trabajo con los archivos y con la organización de fuentes, con su descripción, también es muy valioso, pero definitivamente pues eso depende como del enfoque que tiene el programa en que estén estudiando. Muy bien. Y hablando un poco del tema del marco legal del manejo de archivos en Colombia, que en tu trabajo también lo tocas, háblanos cómo fue este proceso de trabajar con esto del marco legal de los archivos en Colombia. ¿Tuviste impedimentos? ¿Cómo fue todo este proceso? No, eso, o sea, hay un marco legal, pues, que establece el Archivo General de la Nación, pero como tú sabes, o sea, o como sabemos pues nosotros, digamos que cada institución también tiene una cierta, digamos, unas ciertas reglas para organizar sus archivos. O sea, hay unas reglas generales, ¿cierto? Que determinan cómo se deben proteger, cómo se deben organizar, cómo se deben poner al servicio. Y creo que el esfuerzo del Archivo General de la Nación ha sido importante. Nosotros no encontramos ninguna contradicción y ningún problema entre los manuales de organización de fondos que establece el Archivo General de la Nación y lo que hicimos en la Sala de Patrimonio Documental de AFIT. Seguimos en términos generales como las indicaciones, pero adaptadas a las necesidades de la institución. Incluso si uno piensa como en términos de Colombia, pues es muy difícil a veces para ciertos archivos que son pequeños, que no tienen muchos recursos, regirse estrictamente a lo que digan estos manuales, porque pues, precisamente no tienen recursos, entonces hay unas adaptaciones. Entonces creo que es como un asunto de adaptación, y de entender que son unas reglas generales que hablan pues como el bienestar de los archivos, de los documentos, y pues no hay ningún problema con seguir esas normas. Muy bien. Yo creo que muy completo todo. De todas maneras, vamos con las preguntas de la gente, porque ya vamos casi por la hora de la charla y la gente pregunta cosas muy interesantes. También los que no puedan dejar las preguntas acá en el chat, también se pueden tomar el micrófono y preguntarle a Ana María cualquier duda que tengan. Buenas tardes. Sí, vamos con... Sí, adelante. Mira, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí te escucho. Yo me llamo Alejandro Restrepo Ochoa. Soy egresado de la maestría de Historia de la Universidad de Antioquia. Mira, Ana María, acabo de mirar el inventario documental que hicieron. Eso está en AFIT, ¿cierto? Sí, está en internet también. Está microfilmado.
Pues creo que te puedes meter a la sala, a la página de la sala de patrimonio documental y ahí tienen como una lista de inventarios y está ese. Bien, eso sería pues como otra cosa que hay que empezar a implementar ya en esos inventarios archivísticos, y es la microfilmación de la información, porque ya hay tecnología muy apropiada para hacerla y ya ustedes tienen una formación muy buena en manejar esos equipos. Segundo, lo que ustedes decían ahora, el interés que tenían en el siglo XVIII, XIX por conservar la información, los archivos. Un tema como para la archivística, ¿sí? Y es que en el siglo XX, no sé en qué década, se empezó a perder ese interés. Muchas familias quemaron los archivos de sus abuelos, los botaron a la basura. De hecho, el archivo de Carlos Coroliano Amador, que recuperó el historiador de la Universidad Nacional, Luis Fernando Molina, no sé si tienen referencia de él, Sí. él trabajaba en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe, y un día llegó al Palacio de la Cultura un cacharrero, de estos que vienen de la basura, pues, con unas cajas. Y preguntó allá por alguien que mirara esas cajas, y salió Luis Fernando. Y le dijo: estas cajas las acabo de sacar de una demolición que están haciendo allí en Parque de Río, cuando estaban construyendo el metro de Medellín. Y entonces Luis Fernando Molina abrió las cajas y se encontró que era toda la información contable y otra información de Carlos Coroliano Amador. De ahí surgieron 2 libros que él publicó, de ahí surgió el puesto que se ganó en la Universidad de los Andes, y después el puesto que se ganó siendo un documentalista de CNN en Miami. Uh-huh. Y para terminar esta inquietud, Ana María, los inventarios documentales son muy importantes y muy completos, y son una guía bastante necesaria para la investigación histórica. Pero mi posición frente a esto, y es mi pregunta, es: esos inventarios sirven más para la archivística y para tener información y reconocimiento del archivo, identificación del archivo. Pero ¿por qué los historiadores, cuando hacen estos inventarios, no hacen lo que sigue? Y fue las conclusiones temáticas que nos dijiste al final. O sea, decirle al que investiga el archivo, no solamente hay un volumen contable, trata sobre caminos, etcétera, sino tratar de ir más allá en la información, decir, estas personas compraron, más o menos así, o este fondo trata sobre el comercio que hubo entre Sonsón y Río Negro en estos años, y más o menos así, no sé si me hago entender, Sí. pero ese es el aporte y la pregunta que te hago. Y ya para terminar, los felicito a ustedes tan jóvenes haciendo historia, tienen un gran futuro con esta disciplina, porque lo que está sucediendo en el mundo es que va a haber un reconocimiento y una necesidad de información, y la historia va a seguir siendo la madre de las otras ciencias sociales en tener esa información, porque somos la información fáctica y matemática del pasado. Tienen mucho futuro y van a tener mucho trabajo con esta disciplina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por tus comentarios. Efectivamente, lo que dices sobre la desaparición de los archivos, pues es súper común, incluso no solo porque los votan, sino porque, por ejemplo, María Mercedes Botero creo que me hablaba del archivo de Marceliano Restrepo, no recuerdo cómo se llama bien. En todo caso, era un comerciante importante de Medellín, el archivo lo tiene un familiar y no, pues, o sea, obvio, o sea, es como muy valioso para él y no deja pues que nadie lo consulte, no se lo va a donar a nadie. Entonces también digamos que hay archivos de familia que siguen siendo atesorados y no sabemos si cuando las personas que los atesoran se mueran, sus descendientes los van a donar. Entonces es como una situación muy común. Sobre el asunto de los inventarios, pues lo que tú mencionas, o sea, eso depende de cada institución. Hay instituciones que tienen más recursos para hacer inventarios, digamos, en los que puedan contratar a un historiador, o los historiadores pues que puedan hacer esas pasantías, los estudiantes de historia que luego hagan las valoraciones documentales, es decir esto para qué sirve, esto qué información tiene. Eso depende de cada institución, ¿cierto? Depende de los recursos y del interés que tengan en hacerlo de esa manera. O sea, lo ideal sería eso, o sea, como no solo el inventario es muy importante, me parece a mí, para el investigador, porque cuando tú llegas a una acción a inventario, pues te toca mirar todo, entonces pierdes, pues,
tiempo, o bueno, no sé, o sea, es menos expedita pues como la consulta. Entonces yo creo que el inventario es importante y ya el asunto de esa valoración documental, creo que ahí están que los estudiantes de historia para que las hagan, pues también es una opción. Pues es eso básicamente. Y hay dos preguntas ahí en el chat, si quieres las. Sí, muy bien. Viene Maritza Arcila nos pregunta y dice que muchas gracias por tu claridad, Ana. Una investigación muy valiosa que abre muchos horizontes de investigación. Ella le gustaría que usted, Ana, comentara un poco más sobre ese rastreo cultural de la cultura material. Digamos, si se encuentra el comercio de las telas solo en cantidades o aparecen nombres de compradores de las mismas. Si es posible rastrear quiénes compraban estos artículos. Ahí efectivamente aparecen las cantidades, los nombres de las telas, es muy bonito, de dónde vienen, el país pues, de procedencia. Incluso a veces aparecen las fábricas, cuánto cuestan, y es posible rastrear quién las compraba haciendo un trabajo de filigrana de investigación, tratando de conectar. En los libros de contabilidad aparecen los clientes y en sus cuentas aparecen lo que llevaban, entonces aparece Sarasa, Lino, y los precios. Pues, entonces digamos que en ese sentido sí podrías rastrearlo. Y en la correspondencia podrías rastrearlo leyendo cada una de las cartas y mirando los pedidos que hacían los pueblerinos. Ellos, alguien de Sonsón mandaba una carta diciendo, mándeme 3 piezas de tal tela. Entonces sí se puede rastrear y se puede determinar en los libros de contabilidad cuánto costaban, qué telas eran y de dónde llegaban. O sea, por eso creo que pero es un trabajo pues de filigrana, no es algo que está ahí pues el libro que te dice todos y cada uno de los datos que uno necesita, sino que hay que hacer como un cruce de información dentro de ese archivo. Bien, y vamos con la última pregunta que hay. Nos pregunta Andrés Alejandro Londoño y pregunta si encontraste expedientes judiciales allí o documentos de carácter judicial. De carácter judicial no, eran más bien de carácter legal, o sea, eran como las hipotecas o ¿cómo se llamaba esto? Las fianzas, pero judicial no encontré judicial, pero sí creo que esos archivos se relacionan, pues sería interesante como hacer un cruce entre esos archivos de comerciantes y el archivo judicial, por ejemplo, que se encuentra en la Universidad Nacional, para ver, porque había muchos deudores que no pagaban, o sea, sencillamente no tenían con qué pagar, entonces ahí venía todo el asunto judicial y creo que hay un cruce importante ahí. Pero en este archivo no encontré documentos judiciales. Claro, uno podría pensar que otro tipo de documentos, el caso de los comerciantes o el mismo caso de la familia. En este caso que Andrés Alejandro parece que se inclina por el tema judicial. Bueno, ya pasa la hora de charla y después de esta amena conversación que tuvimos con Ana María Mesa, ella nos expuso su trabajo realmente muy interesante y el tema de la organización de archivos siempre es bastante aportante, sobre todo porque es que es o sea, rescataste la base primaria para la investigación. Es lo más importante muchas veces y como repito, hay muchos investigadores que necesitan respuestas y tal vez hay en un costal o en un rincón de cualquier casa o de un lugar abandonado pueda estar esa respuesta. Así es que, Ana, por favor, una invitación para que los nuevos investigadores se interesen por este tema del rescate de la documentación, de los archivos y que sigan pues como por este camino tan valioso que tú has hecho. Pero yo creo que es una opción que se puede capitalizar, como les dije, o sea, no solo consiste en organizar el archivo o en describirlo, también se puede, a partir de lo que uno hizo, escribir un artículo. Incluso yo después, años después, hice una maestría y pues como ya conocía ese
archivo, conocía la bibliografía, sabía más o menos en qué consistía, o sea, yo ya tenía el conocimiento de la fuente para poder presentar el proyecto de investigación en la universidad. Entonces, digamos que puede ser un paso que se puede dar, ¿cierto? Conozco bien este archivo, los documentos, encuentro que se pueden investigar tales temas, entonces para continuar con mis estudios de posgrado es una buena opción, creo yo. También pienso que es una opción que te permite conocer otro espacio que se vuelve, que en el futuro se puede volver tu espacio laboral, tu espacio profesional. Y también pienso que conocer fuentes para nosotros es muy importante, conocerlas, pues digamos, con propiedad y trabajar con ellas como historiador también es interesante. Yo creo que se puede hacer una carrera de historiador y la formación de historiador se puede hacer haciendo organización de archivos e investigación, ¿cierto? La investigación no anula lo uno y la organización no anula la investigación, ¿cierto? Yo he trabajado con archivos y me he interesado por los archivos, pero también he hecho investigación y me encanta la investigación, pero yo creo que el archivo también es una fuente de formación para los historiadores. Claro, y aparte por el valor que representa el haber dejado todo este trabajo para las futuras generaciones que necesiten cualquier tipo de investigación. Bueno, este fue el trabajo realizado por Ana María Mesa Bedoya y Andrea Velázquez Ochoa, la organización del Archivo José María Uribe Uribe 1838-1921. Entonces, Ana María Mesa, muchas gracias por haber estado aquí en Hacemos la Historia y siempre bienvenida cada vez que lo desee. Muchas gracias, gracias a ustedes por escucharme, por los comentarios y por la invitación. Muchas Igualmente gracias. también muchas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, estaremos pendientes de cualquier otro conversatorio. Muchas gracias y los felicito. Yo, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Ana María, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por tan excelente trabajo de investigación que hiciste. Y muchas gracias a nuestro moderador Juan Esteban y a todos los presentes por asistir a esta charla de Conversemos la Historia. Y los invito para una siguiente encuentro de Conversemos la Historia. Nos estaremos comunicando por redes y les estaremos haciendo llegar la información. Bueno, muchas gracias.